que nos va a compartir este taller. Él es pastor del Centro Cristiano Conexión, también es profesor en el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil. Él da la materia de Emprendiendo Nuevos Ministerios. Él también está estudiando la carrera de teología en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Es diseñador gráfico. Y bueno, hoy tendremos el privilegio de escuchar este tema de planeación que tiene muchísima experiencia en esta área. Así que estoy muy contenta de que nos pueda compartir un poquito de todo lo que él ha hecho o ha experimentado a través de múltiples ministerios donde Dios le ha permitido servir. Entonces, aquí estamos dispuestos a escuchar. Bienvenido, Sergio, y gracias por compartir. Y también mi esposo, por supuesto. Bienvenido. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar en este tiempo, tomar estos minutos para, pues, dedicar un poco de la reflexión y estudio al servicio de Dios y algunas herramientas para el trabajo en el ministerio, ¿no? Um, ya estamos grabando un poquito la clase y bueno, pues también ya oramos. Para los que no pudieron conectarse, no se preocupen, vamos a grabarlo y lo vamos a subir a YouTube y se los hacemos llegar más adelante, ¿no? Incluso ustedes si quieren repasar algún punto en específico, bueno, pues aquí estará el video, por así decirlo. Ok, bien. El taller de hoy es el fundamento vital acerca de la planeación. En Ministerio Juvenil se le conoce como programación. Sin embargo, para mí, como diseñador gráfico, entré un poco en conflicto porque dije, no, es que programar es algo más de códigos y demás, ¿cómo decirlo? Como códigos, como programar sitios web o aplicaciones y cosas así, ¿no? Entonces, por eso ya no quise tanto usar ese término. Entonces, le cambié un poquito porque acerca de la programación es muy similar o sinónimo la planeación, ¿no? ¿Cómo vamos a planear nosotros cada uno de los eventos, reuniones o cosas que se hagan dentro del ministerio, ¿no? Como veíamos ahorita en la dinámica, muchas veces tenemos muchos imprevistos, ¿no? Y dentro de la planeación sería bueno poder tener en cuenta cada uno de los aspectos a pasar, ¿no? Cualquier imprevisto incluso debería de ser planeado, ¿no? O deberíamos de tener una opción para cualquier imprevisto. Sin embargo, en este taller vamos a ver algunas cuestiones un tanto, tal vez, por así decirlo, básicas con respecto a la planeación o la programación. Y nos vamos a enfocar mucho en los cimientos o los principios, ¿no? Que seguramente son cosas que muchos de nosotros ya sabemos, que hemos aplicado, que hemos hecho muchas veces antes de cualquier reunión y demás. Sin embargo, es bueno poder eh, considerarlo y poder tener en cuenta estos principios básicos con respecto a la planeación o la programación, ¿no? Entonces, mi pregunta podría ser, bueno, quisiera que, como es un taller, quisiera que pudiéramos dar algunas respuestas este, a estas, o que pudiéramos participar dentro de este taller, ¿no? Así que, bueno, el tema principal es la planeación y el fundamento vital. ¿A alguien se le ocurre, más o menos, qué pudiera hacer? A ver, y como sé que muchos no van a participar, si lo dejo al aire, entonces voy a pedirle a Edith, ¿qué se te ocurre cuando hablamos acerca de esto? O sea, ¿qué es? ¿Cuál podría ser el fundamento vital de la planeación? Me quedé en WhatsApp. Pues el fundamento vital para planear como nosotros, como líderes juveniles cristianos, Dios, desde ahí y a partir de Dios, de nuestra relación que nosotros
tengamos con Él, de la misión y de la visión hacia dónde Dios nos quiere ir dirigiendo como grupos juveniles, es que tenemos que ir planeando o anticiparnos, prever antes de, pero siempre de la mano, sí, de la mano de Dios. Ok, entonces ahí tú estás diciendo, casi le das a la definición que tenemos en Ministerio Juvenil. Entonces, mira, estás muy cerca. Voy a tratar de guiarte para que lo puedas lograr. Me estás diciendo que el fundamento vital es Dios, ¿no? ¿Qué cosa de Dios? ¿Cómo de Dios? ¿Qué? O sea, exacto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a planear con Dios? ¿O qué cosas hay que hacer antes de la planeación? O como tenerlo como siempre presente. ¿Tú qué crees? La oración. Exacto. Qué bueno que, no sé si latinaste o es porque acabaste ya el diplomado. Quiero creer porque ya graduaste el diplomado, entonces eso es algo que se ve en los módulos y algo que vemos dentro de todo el diplomado, ¿no? Entonces, el fundamento vital de la planeación o de la programación es la oración, ¿no? La oración. La oración es una parte fundamental en la cual podemos nosotros hablar con Dios, expresar con Dios y en cierta manera tener como alguna parte de comunión con Dios, ¿no? Nosotros tenemos, sin embargo, aquí quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué la oración, no? ¿Por qué parte de la oración es un fundamento vital en cuanto a la oración? ¿Por qué no la Biblia? ¿Por qué no textos bíblicos, ¿no? O sea, que sabemos que van de la mano, ¿no? O sea, obviamente nuestra comunión con Dios no solamente es oración, no solamente es, no solamente es leer la Biblia, estudiarla, ¿no? Sino que combinamos estas partes, incluso la comunión con la iglesia, el servir y todas estas situaciones se conjugan, por así decirlo. Sin embargo, en la parte de la programación o planeación, la oración es un fundamento vital. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Algún voluntario que quiera contestarlo? Ok, nuestra hermana Alba. Creo que es la base fundamental de, bueno, la oración va a ser la comunicación directa que vamos a tener con Dios. Entonces, si la oración es la base fundamental, yo creo que la comunicación primordial con Dios es la que nos va a dar el fundamento para poder hacer una planeación conforme a la comunicación que vamos a tener con Dios. Ok, una planeación conforme a la comunicación que vamos a tener con Dios. Okay. Bueno, es lo que más o menos, yo entiendo, la oración es una comunicación directa con Dios. En el momento que nosotros nos comunicamos con Dios, automáticamente tenemos esa comunicación directa para poder nosotros, ¿verdad?, a empezar a ver cómo vamos a poder a hacer una planeación conforme a la voluntad de Dios. Ok, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna otra? O sea, ¿sí está bien? ¿Alguien más? ¿Alguna otra que quiera complementar esta idea? Sí, yo creo que sí es la oración porque, bueno, la obra pues no es nuestra, es de Dios. Y pues como es su obra, yo creo que Él es quien nos va a dar propósito. Y a lo mejor nosotros tengamos muchas ideas, pero si no está en la voluntad de Dios o si no es el camino, pues yo creo que no. Entonces es bueno siempre preguntarle a Dios, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro propósito? ¿Qué camino vamos a seguir? Y todo eso. Entonces yo creo que es por eso. Ok, así es. Parte de la oración o la parte fundamental en cuanto a la oración es para poder enfocarnos en Dios, ¿no? Para poder centrar nuestras emociones,
nuestros pensamientos en Dios, ¿no? Una de las partes importantes con respecto a la oración es que nos ayuda a enfocarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en Dios, ¿no? Porque una cosa es que tengamos todo ese conocimiento bíblico y tengamos textos memorizados en nuestra mente. Sin embargo, otra cosa es que los lleguemos a interiorizar, por así decirlo, que puedan ser reales, ¿no? Porque muchos de nosotros, y conocemos cristianos, que tal vez conocen infinidad de textos bíblicos, se los saben de memoria, conocen el contexto histórico, la definición en griego. Sin embargo, podemos ver que no han interiorizado ese texto bíblico porque sus acciones no reflejan eso, ¿no? Su vida no refleja eso, su corazón no refleja eso, ¿no? Entonces, la oración nos ayuda a centrar nuestros pensamientos y sentimientos en Dios. La planeación o programación se trata de planear y desarrollar actividades que queremos, ¿no? Y que cada una de ellas estén centradas en Dios para ser de bendición a las personas, ¿no? Dentro de las actividades que nosotros planeamos y hacemos, generalmente siempre están de acuerdo a el propósito, objetivo, función y bueno, todas las actividades que desarrollamos, ¿no? ¿Qué podemos decir que es el propósito? Hugo, ¿tú qué entiendes por propósito cuando uno planea, ¿no? Bueno, el propósito es cuando el motivo por el cual estás haciendo algo, ¿no? O sea, ¿a qué quieres llegar con lo que vas a hacer? Ok, así es. Sí, es un punto como, ¿cuál es el motivo principal por el cual existo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué existe el ministerio juvenil en tu iglesia, no? A ver, dinos, ¿por qué existe? ¿Hay ministerio juvenil? ¿Hay grupo de jóvenes en tu iglesia? Sí, hay redes jóvenes. Ok. Mira, lejos del propósito de la iglesia y el propósito, no sé si tú eres el líder o del líder de jóvenes, ¿cuál crees que sea el propósito de ese grupo, no? Creo que el propósito es poder guiar a cada joven hacia la presencia de Dios, a que los jóvenes se puedan enamorar cada vez más, cada día más de Dios y que se encaminen en el camino del Señor y que quizás en un momento lleguen a servir, ¿no? Lleguen a servir y que puedan ser de bendición para muchos jóvenes, que puedan extender el reino del Señor. Porque realmente quizás muchos jóvenes quizás van a la iglesia, pero quizás van en una reunión, luego la siguiente ya no están. Lo que buscamos quizás, el propósito es que los jóvenes sean perseverantes, ¿no?, en el camino del Señor. Ok, entonces me estás diciendo que el propósito la razón por la que existe este ministerio es para que los jóvenes conozcan de Cristo, ¿no? Conozcan de Dios, se acerquen a Cristo, puedan conocerse y al final de cuentas todas nuestras actividades van a ir relacionadas a este propósito, ¿no? A este propósito por el cual existen, ¿no? ¿Cuál podría ser un objetivo? ¿Qué podría ser un objetivo? Bueno, un objetivo, o sea, como no entendí bien esa parte. Ok, el propósito es la razón por la que existe, ¿no? Entonces, yo, Ministerio Juvenil, existo para alcanzar a los jóvenes y que conozcan de Cristo, ¿no? Entonces, dentro de mi propósito, ¿cuál puede ser mi objetivo? Mi objetivo puede ser, no sé, ok, ahorita mi grupo de jóvenes se conforma de 3 chavos, ¿no? Y entonces mi objetivo principal va a ser que estos 3 chavos sepan quién es Jesús, ¿no? Entonces, ok, entonces es como de manera global a manera específica, ¿no?
Entonces, en propósito, existo para que ellos lleguen a la madurez del varón perfecto, lleguen y que conozcan a Cristo y que sean mejores que Cristo, ¿no? Mi objetivo va a ser un poco más específico. En la iglesia hay 3 chavos, de los cuales solo uno es constante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a discipular a esta persona. Mi objetivo va a ser que en este año este joven conozca de Cristo, ¿no? Ese va a ser mi principal objetivo, ¿no? Que sepa quién es Jesús, ¿no? Entonces empezamos a organizar todo esto de una manera un poco más específica, ¿no? Este es el objetivo que quiero alcanzar, ¿no? La función. La función nos va a llevar a un poco más en cómo es que voy a hacerlo, ¿no? ¿En base a qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la Biblia, ¿no? Ok, la Biblia me dice que puedo ser amable, preocuparme por él, buscar suplir sus necesidades, buscar cómo está y demás, ¿no? Empezamos a hacer un poco más, um, la función es cómo lo voy a lograr, ¿no? A lo mejor haciendo algún tipo de coinonía, haciendo algún estudio bíblico y demás. Y entonces en ese tipo de, si decidimos, ok, voy a hacer un estudio bíblico, entonces ya empiezo a desarrollar todas las actividades, ¿no? A las actividades son, obviamente, el punto de, bueno, cada sábado a las 8 de la noche nos vamos a reunir y vamos a estudiar hebreo, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que de lo que tenemos a grandes rasgos en cuanto a planeación o programación. Y bueno, antes de seguir, creo que aquí solicitaron la mano, alzaron la mano. Entonces, ¿dónde sale aquí tu nombre, Sí, hermana? hola. Una pregunta. Bueno, para reconocer el propósito, el objetivo y la función, haces algunas preguntas claves. Por ejemplo, para el propósito del ministerio, ¿para qué se creó? Podría ser una de las preguntas claves para reconocer el ministerio. Pero para reconocer el objetivo, ¿cuál sería una de esas preguntas? O sea, bueno, me imagino que para el objetivo depende de la necesidad de cada ministerio o de cada iglesia para poder diseñarlo a las necesidades del grupo de jóvenes, porque no todos los grupos de jóvenes son iguales, cada uno tiene necesidades diferentes, pero ¿qué pregunta sería clave para poder armar un buen objetivo? Pues creo que casi tú lo comentaste, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo estoy viendo? ¿Cuál es? O sea, por ejemplo, el propósito es para qué se creó, para qué existe. ¿Cuál es la necesidad? Sería como el objetivo. A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? En cuanto a la necesidad ahorita de mi iglesia, pues es más bien que los chicos crezcan espiritualmente, ¿no? Porque pues ya todos son bautizados, todos conocen de Dios, ya llevan mucho tiempo, entonces quiero que ellos puedan conocer a Jesús o ver un poco más a fondo las escrituras, ¿no? Entonces ya ese es como tu objetivo, ¿no? Quiero que este año, no sé, todos los chicos sepan acerca de la teología de la salvación, ¿no? O teología, o algunos rasgos doctrinales o teológicos, ¿no? Entonces, en ese punto ya tú vas siendo un poco más específica, ¿no? La función es como, ¿qué cosas vas a hacer? Puede ser que tú digas, bueno, yo quiero enseñarles esto, cumplir mi objetivo con reuniones, ¿no? Reuniones cada 8 días. O quiero que sean eventos, ¿no? 3 eventos, 2 campamentos al año, ¿no? Y que los chicos conozcan a Jesús en estos aspectos, ¿no? ¿Qué cosas voy a hacer, ¿no? Eso sería como la función y a lo mejor la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas voy a hacer? En objetivo, ¿cuáles son las necesidades? Propósito, ¿para qué existe el ministerio? Y en cuanto a actividades,
esa no tiene pregunta, simplemente es, ok, si voy a hacer 2 campamentos al año, entonces simplemente en actividades tengo que especificar, usar un calendario y poner aquí, ok, el campamento va a ser tal fecha, ¿no? El veintitantos de julio. Del 20 de julio al 27 de julio, ¿no? Hay 7 días, wow. Va a tener un costo de tanto, entonces todo eso ya lo vas calendarizando, ¿no? Entonces, esos son como los aspectos básicos, por así decirlo, de lo que sería una planeación, ¿no? Entonces, otra vez para nuestra hermana que se acaba de conectar, estamos hablando acerca de el fundamento vital de la programación. Uno de los puntos importantes de la planeación es orar, ¿no? Y dentro de toda esta planeación, obviamente nuestros fundamentos son tener un propósito, objetivo, función y actividades, ¿no? Sin embargo, como les decía, estos son como los principios o las bases, ¿no? Entonces, yo quisiera, o este taller es para que podamos hablar un poquito más sobre lo que es el fundamento vital o la oración, ¿no? Entonces, parte de esto quisiera preguntar, ¿no? Como, ¿en base a qué encuentro dirección en Dios, ¿no? Porque todo esto, todo lo que hacemos y lo que vamos a planear, lo que vamos a decidir, vamos a poner el propósito, vamos a colocar el objetivo, vamos a colocar la función, vamos a colocar incluso las actividades, ¿no? Y en algunas actividades, dependiendo qué tan legalistas sean las iglesias, algunas actividades van a decir, no, es que eso está mal, es que eso no está bien, eso no es ministerio, es un club social y demás, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿en base a qué encuentro dirección en Dios? ¿Ustedes qué piensan? Quisiera preguntarle a Sam, pero más bien a algún joven que esté a tu lado, Sam, si están por allí. Seguimos todavía nosotros dos nada más. Es que los chicos ahorita están teniendo un pequeño detalle y lo están tratando, pero yo creo que se puede encontrar dirección en Dios cuando tú pasas por situaciones difíciles. El Señor las permite para que tú puedas de alguna manera buscarle. Entonces yo consideraría que esa sería una de las formas en las que tú puedes encontrar dirección de Dios. Ok, perfecto, sí. En base a las circunstancias, en base a lo que estamos atravesando, Dios puede usar y transformar todo eso para que podamos desarrollar o tener un enfoque, ¿no? O guiarnos. Quisiera preguntarle a Alex, ¿tú qué piensas? ¿En base a qué encuentro dirección en Dios? Bueno, creo que la dirección del Señor a veces como cristianos, y creo que es uno quizás de los errores que también he podido cometer, es solamente buscar dirección al Señor cuando estamos equivocados, ¿no? Cuando vemos que estamos haciendo algo mal, le decimos, Señor, por favor, guíame, muéstrame el camino por el cual yo debo hacer las cosas en realidad. Pero yo creo que aunque estemos bien o aunque estemos mal, siempre debemos encomendar nuestro día, encomendar nuestra vida al Señor. Si en algo nos va bien, es por la gracia y el amor del Señor, es porque el Señor ha estado conmigo. Y si en algo me va mal, sé que el Señor me va a llevar a algo mejor, porque creo que como hijos de Él siempre vamos a reconocer que sus pensamientos de Él están por encima de nosotros, ¿no? Y para saber a dónde voy, primero debo entender de que Dios está conmigo. Y si hacia donde yo me direccione, sé que el Señor no me va a dejar desviar, sino el Señor me va a mantener en su camino, ¿no? Ok, perfecto.
cuando se trata de planear o de programar, necesitamos siempre, como líderes, queremos hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Queremos hacer los propósitos de Dios, ¿no? Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos para nosotros. Y generalmente podemos comentar o podemos decir, no, pues es que Dios, o como pastores o como líderes, a veces es como, pues ora y lee la Biblia, que Dios te dé dirección, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones, o al menos en mi caso, me ha pasado que yo digo, bueno, sí, tengo el grupo de jóvenes, tengo la iglesia, pero pues, ¿qué vamos a hacer este año, no? ¿Cuál va a ser el plan? ¿No? En muchas ocasiones simplemente seguimos lo que la tradición ya dice, ¿no? Bueno, pues viene Semana Santa, hacemos esto, en verano siempre hay un campamento, en Navidad siempre hay un coro y hay una obra de teatro y demás, ¿no? Y en algunas ocasiones no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Y en algunas ocasiones queremos o esperamos que la Biblia nos diga, la palabra de Dios nos diga, ve y haz un grupo de jóvenes, ten reuniones todos los jueves de 6 a 7 de la noche, porque van a llegar jóvenes ahí que tienen problemas con, no sé, tal vez adicciones, pornografía, o simplemente están pasando por una situación difícil, o simplemente necesitan de Cristo y ya, ¿no? Y a veces queremos eso, ¿no? O no sé si a algunos no les ha pasado que tienen cierta incertidumbre en cuanto a tomar decisiones, ¿no? Cuando el pastor llega y les dice, bueno, hermano, pues usted es líder de ministerio, ¿qué va a hacer ahora? ¿No? ¿Qué va a hacer este año? No sé si se quedan así como, ah, este, pues vamos a hacer, pues vamos a tener reuniones, hermano, vamos a estudiar la Biblia. Entonces, a veces nos pasan cosas así, ¿no? Y cada uno de nosotros, inclusive nos da cierto temor, ¿no? Y queremos que Dios baje, así como baje del cielo y nos hable, o que de repente vayamos caminando y se prenda un árbol así lleno de fuego y no se consuma y nos diga, tienes que hacer esto, ¿no? A veces queremos eso, anhelamos algo así porque no sabemos ni qué hacer, ¿no? Sin embargo, en medio de ese temor o incertidumbre, en medio del qué vamos a hacer, hay algo en lo cual nos fundamentamos para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Para seguir adelante. Y lo hacemos en base a la oración, ¿no? O sea, generalmente, no sé si muchos de ustedes nos han dicho o se nos ha dicho que cuando vayamos a hacer algo, vamos a planear o vamos a hacer algo para Dios o en nuestra vida, primero es como, vamos a estar orándolo y que Dios nos confirme, ¿no? Que Dios nos guíe. ¿Ustedes qué han pensado en cuando alguien les dice, o sea, yo a veces, hay con algunos hermanos que yo a veces no entiendo esas frases cristianas, que Dios me confirme, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo es que Dios te va a confirmar? ¿No? ¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Sabes el propósito de Dios? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Cristo, ¿no? Sin embargo, a ver, quisiera preguntarle a Esteban, ¿cómo crees o cómo ha sido para ti esta confirmación de Dios, ¿no? O sea, supongo que has hecho, no sé, has hecho algunos eventos o has trabajado algo, o incluso que ahora que estás estudiando el diplomado o el seminario, pues seguramente oraste antes, ¿no? Y estuviste orando y Dios confirmó a lo mejor esta parte, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo lo entiendes tú? Pues sí, la verdad, como tú dices, es algo que se ve mucho. Aquí es igual. A veces tenemos ese pensamiento de que Dios me confirme, pero porque tenemos miedo de no hacer la voluntad de Dios en lo que estemos haciendo. Pero creo que algo muy clave es de que para saber nosotros la voluntad de Dios que no está escrita en la Biblia, pues debemos primero cumplir las que sí están escritas. Y las que sí están escritas es que tenemos que orar,
es que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer nuestros devocionales, tenemos que tener una relación genuina con Dios. Y en la medida en que estamos así con Dios, estamos bien en nuestra relación. O sea, si tú decides algo o si tienes una idea, pues hazlo, digamos, porque Dios va a bendecir todo eso. Así lo hemos hecho nosotros con el grupo de jóvenes. Obviamente siempre estamos orando, pero cuando hay alguna idea, o sea, lo hacemos porque si estamos en la voluntad en la primera voluntad de Dios, que es leer nuestra Biblia, estar siempre en oración, yo creo que estamos en la voluntad de Dios. No hay nada misterioso, así que ánimo. Exacto, le diste al punto, le diste al punto. A veces dentro de la Biblia no vamos a encontrar partes en las cuales nos digan así como, bueno, y ahora sal de la casa de tu mamá y vete a vivir a tal estado y predícale y todo eso, ¿no? No lo encontramos, a veces quisiéramos, pero no está así, ¿no? Sin embargo, aquí hay un punto importante. Dios nos ha dado libertad y libre albedrío, como dice Esteban, ¿no? Es como, pues, cumple con toda esta parte que sí está escrita, que es la voluntad de Dios, ¿no? Una de las cosas en cuanto a la Biblia podemos encontrar, se le conoce como vacíos de indeterminación, ¿no? Los evangelios a veces nos narran ciertas situaciones que pasaron, ¿no? Y Jesús fue a tal lugar y sanó a tantos, ¿no? Y Jesús fue y predicó y todo eso, pero no nos habla la fecha, en qué día, cómo estaban, si Jesús iba vestido de tal forma, si los apóstoles traían comida o no, si estaba soleado, cuánta gente había, o sea, todas esas cosas se les conoce como vacíos de indeterminación, ¿no? En los cuales podría decir, ahí vemos como el libre albedrío que Dios nos da, ¿no? Y en algunas situaciones Dios nos muestra eso, ¿no? Nos dice, mira, mi palabra es esta, mis principios son estos y lo que yo quiero y espero de ti es este, ¿no? Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras en cuanto a varias situaciones de esto, ¿no? Obviamente, en cuanto al libertinaje y todo eso y el pecado, pues eso no está bien, ¿no? Y sí tenemos como esa libertad, podemos decidir pecar contra Dios, sin embargo sabemos que va a haber una consecuencia de ese pecado, ¿no? No estoy hablando, no estoy diciendo que está bien, solamente estoy diciendo que tenemos esa libertad. Dios nos ha dado esa libertad, pero conocemos las consecuencias, ¿no? Entonces, uno de los puntos fundamentales dentro de la planeación, ya habíamos hablado, que es la oración, y ahora vamos en base a qué encuentro dirección, simplemente en base a la voluntad de Dios y a su propósito, en base a la voluntad de Dios y a su propósito, ¿no? Y muchas veces, porque muchas veces nos dicen, bueno, es que si es la voluntad de Dios, va a pasar, ¿no? O vamos a estar orando pensando que va a ser la voluntad del Señor, ¿no? Pero creo que muchos de nosotros tampoco llegamos a entender por completo ese concepto, ¿no? Es como, ¿será o no la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, pregunta difícil para Edith otra vez. ¿Tú qué entiendes o cómo puedes conocer o ver la voluntad de Dios? ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios? Que crezcamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto y que vayamos caminando día a día en santidad hacia Él buscándolo. Ok, perfecto. Oye, eres una alumna ejemplar, ¿eh? Exacto, exacto. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, parte de su voluntad. Obviamente la voluntad de Dios abarca una serie de principios, muchos aspectos con respecto a Dios, ¿no? Sin embargo, uno de los puntos importantes es lo que vemos en Efesios 4:13, ¿no? Que dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? La voluntad de Dios es que podamos
crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, que podamos llegar a esa plenitud del varón perfecto. Entonces, cuando les pregunten nosotros decimos, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer para el grupo de jóvenes? Y generalmente decimos, bueno, pues hay que buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Crecer en sabiduría, crecer hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Nos comenta Esteban, la voluntad de Dios no es un mapa, es una relación, ¿no? Que podamos llegar a tener una relación con Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿qué actividades vamos a poner? ¿Qué cosas vamos a planear este año para los jóvenes? ¿En base a qué lo hacemos? En base a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ellos puedan tener una relación con Cristo, ¿no? ¿Y en qué punto nuestros jóvenes están? Quiero que piensen rápidamente en 3 segundos. ¿En qué punto nuestros jóvenes están? 3, 2, 1. No me lo digan, no tienen por qué sacarlo en este momento. O bueno, si necesitan sacarlo y ser escuchados, si quieren después del taller. Sin embargo, no se preocupen en estos momentos, ¿no? ¿En qué punto están? A lo mejor puede ser que nuestros jóvenes estén en el punto de que ni siquiera conocen a Cristo. Entonces tenemos que empezar a pensar cuáles van a ser nuestras actividades, ¿no? O tal vez estamos en el punto de que no hay jóvenes en la iglesia, ¿no? El único joven soy yo. Y ya soy más adulto que joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces hay que buscar a jóvenes, ¿no? Hay que buscar compartir el evangelio y demás, ¿no? Así que ese es un punto, un aspecto fundamental, ¿no? ¿En base a qué voy a hacer mis actividades? En base a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad? A mí siempre me gusta estar haciéndome preguntas, ¿no? Para poder llegar a definiciones o acciones específicas, ¿no? Entonces, por eso, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios, no? Ok, la voluntad de Dios es que conozcan a Cristo, ¿no? ¿Y cómo van a conocer de Cristo? Pues predicándoles. ¿Cómo voy a predicar? Pues llevando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a llevar la palabra de Dios? ¿No? Pues voy a hacer algunas actividades que sean obras de teatro en los semáforos de la colonia y voy a repartir volantes y demás, ¿no? O sea, ya nos empieza a llevar más a este punto, ¿no? Pero recordemos esta parte, el fundamento vital es la oración, ¿no? Y ahorita al final vamos a concluir con un poquito más de eso, ¿no? Dentro del ministerio, no solamente nos han dicho o sabemos que se trata de hacer las cosas en base a la voluntad de Dios, ¿no? Y en cierta manera Dios nos da esta libertad para decir, ¿cómo vas a aplicar mi voluntad, por así decirlo, ¿no? ¿Qué actividades, qué cosas vas a llevar a hacer para que ellos tengan esta relación conmigo? Y número 2, también se nos ha dicho o creemos o pensamos que necesitamos un propósito, ¿no? Y todo lo que hacemos, decimos, es que hay que hacerlo, si es el propósito de Dios, si Dios quiere, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Incluso hay un libro muy famoso de Rick Warren, que es Una vida con propósito. Está interesante, está bueno. Y muchos de nosotros buscamos eso, ¿no? Sin embargo, creo que a veces, como cristianos, no llegamos a entender por completo cuál es el propósito de Dios, ¿no? Porque simplemente, o sea, hay algunos que simplemente vamos a la iglesia y ya tenemos todas las definiciones preconcebidas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? O sea, si yo les preguntara cuál es la voluntad de Dios en términos simples, bueno, Esteban ya nos dijo, es una relación con Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios
para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, yo los escojo entonces. A ver, vamos a ver. Nuestra hermana Alba, ¿qué piensas, hermana, con respecto a cuál pudiera ser el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay una porción de la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Si leemos el versículo 13 del capítulo 2, ahí nos dice que porque Dios es el que hace en vosotros, produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a mí me gusta mucho este versículo porque efectivamente la voluntad de Dios es perfecta. Y el propósito de Dios en el momento que, una cosa que tú manejaste muy importante, Dios hace la dirección a través de las circunstancias. Y las circunstancias también forman una parte muy importante dentro del propósito de Dios. Y esa es la perfecta voluntad, ¿verdad? El hacer esa voluntad que Dios nos muestra cada día. Entonces, a mí este versículo de Filipenses 2:13, con ese me quedo y hacer siempre esa perfecta voluntad, ¿verdad? En cuanto a la relación con Dios. Yo creo que ese es un propósito importante dentro de mi vida. Apenas ahorita se acaban de salir. Ok, esa es parte del propósito de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Alguien más que quisiera complementar esta idea? Bueno, que le ayude Clau, que complemente Clau. Pues como creo que todos han sido muy claros en este aspecto, yo pienso como cosas que sabemos que es la voluntad de Dios, que seamos salvos, que como igual decía esta Edith, ¿no? La santidad, sí, que busquemos estar en santidad, que nos relacionemos también con otros, que va a ser el reflejo de nuestra relación con Dios. O sea, pienso todo, pues, lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Que Él nos pide y que fuimos creados para su gloria, para, pues, honrarlo y todo eso. No sé si es como lo que esperas que responda. Ok, bueno, aquí Alex levantó la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, creo, y es algo que siempre lo he meditado, es algo que siempre el Señor ha puesto mucho en mi corazón, y es que nuestro propósito como cristianos acá en la tierra, ya nos dediquemos al ministerio de alabanza, ya seamos pastores, ujieres, no importa cualquier cargo que podamos tener en la iglesia, eh, siempre nuestro propósito va a ser eh, predicar el evangelio del Señor. Eso creo que la palabra dice, ¿no? Hemos sido llamados a testificar lo que el Señor ya hizo. Hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas, ¿no? El evangelio del Señor. Entonces, creo que nuestro propósito siempre va a ser eso, siempre va a ser anunciar al Señor. Así estemos en cualquier posición que tengamos, ese siempre va a ser eh, como que la meta, ¿no? Ese siempre va a ser como que el objetivo. Así estemos en cualquier parte del mundo, estemos en Francia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, así, ese va a ser siempre el fin. Ok, perfecto, mi hermano. Le diste al clavo. El propósito de Dios para nuestra vida es poder predicar, reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Poder anunciar esta cuestión del evangelio, ¿no? O esta parte del evangelio. Poder, ah, diría, diría Pablo, les voy a poner aquí el texto. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Esta es una versión, nueva traducción viviente, que dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo,
Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, por un lado tenemos la voluntad de Dios y por otro lado tenemos el propósito de Dios. Lo que hacemos en el ministerio deben de estar basados y fundamentados en la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tener una relación con Cristo, madurar, crecer espiritualmente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues que la gente lo conozca, que pueda tener una relación con Cristo. Cuando Jesús viene a la tierra, ese fue su principal ministerio, su principal propósito, predicar las buenas nuevas, que la gente creyera en Él y fueran salvos, ¿no? Últimamente he estado reflexionando mucho en esta parte en cuanto a que, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia, nosotros decimos, bueno, Dios, ¿por qué falleció? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Es que acaso no puedes? ¿Es que acaso qué pasó, no? Sin embargo, podemos ver un punto muy fundamental que es Dios vino a salvar a los pecadores, no tanto a sanar este cuerpo físico, ¿no? Porque algún día ustedes y yo vamos a morir, ¿no? Algún día, ¿no? Y ya sea por una enfermedad o por que me resbalé en el baño, ¿no? Pero algún día vamos a morir. Sin embargo, el principal ministerio o propósito de Dios es salvar a la humanidad del pecado, ¿no? A veces yo pienso que en cuanto a estas cuestiones, cuando hay algún hermano que fallece, uno sí tiene que lidiar con la tristeza, ¿no? Sin embargo, a veces pienso o me imagino a Dios diciendo, bueno, es que, pues de que siga ahí sufriendo a que esté gozando la vida eterna, yo me imagino a Dios diciendo, pues es que es mejor que esté en el cielo, ¿no? Sin embargo, pues nosotros nos quedamos en el punto de Dios, es que yo lo quería, yo lo amaba, ¿no? Yo quería pasar más tiempo con Él, ¿no? Pero Dios ve las cosas de manera diferente, ¿no? Y uno de esos propósitos que incluso se nos ha encomendado en la Gran Comisión y de hacer discípulos a las naciones, ¿no? Poder compartir, ¿no? Poder compartir el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué es el Evangelio? Ya no voy a abrumarlos con más preguntas, esa la voy a contestar yo. El Evangelio es que Cristo, que Dios vino a la tierra, estuvo entre nosotros, murió y resucitó y se presentó a diferentes hermanos o diferentes personas, discípulos y apóstoles, ¿no? Eso es en sí el Evangelio, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, sabemos que abarca muchos aspectos, ¿no? Pero el Evangelio es eso, ¿no? Que Dios nos ha salvado. Y dentro de todo esto, las actividades que hacemos en el ministerio, las actividades que decidimos trabajar en cada uno de los lugares o incluso en nuestra vida, ¿no? Lo que decidimos hacer, no sé, el día de mañana o con nuestra vida en cuanto a materias profesionales o demás, Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad para decidir qué es lo que queremos hacer. Y en cada decisión buscamos la dirección de Dios para centrarnos en Cristo, siguiendo su voluntad y propósito. ¿Y esto por qué lo digo, no? Porque si ustedes son líderes, ya sea de una iglesia, de una misión, de un ministerio, tenemos que saber que Dios nos ha dado esa libertad para decidir, esa libertad para poder hacer. Y generalmente nosotros hacemos y decidimos en el ministerio o en la iglesia en base a dos cosas, su voluntad y su propósito. Si no estamos haciendo las cosas en base a eso, entonces hay un serio problema.
Entonces no estamos haciendo ministerio, no estamos siendo iglesia, ¿no? A lo mejor somos otra cosa, pero no somos una iglesia, no somos un ministerio. Tenemos que enfocarnos en esto, ¿no? Yo les voy a pedir ahorita, otra vez, 3 segundos, ¿no? Piensen en las actividades que están realizando o las actividades que se están llevando en tu iglesia, en el ministerio, o en tu vida. Quiero que pienses en lo que se está haciendo hoy en día. Y quiero que contestes esta pregunta. ¿Esas actividades están en base a la voluntad de Dios y su propósito? O sea, ¿te están haciendo crecer o están haciendo crecer a los hermanos a una madurez en Cristo y estamos compartiendo el Evangelio o no? 3 segundos. 3, 2, 1. Ok. Espero que las actividades que se están realizando dentro del ministerio de tu iglesia están cumpliendo con estos dos aspectos, ¿no? No importa si son muy alocadas, ¿no? Así como, no, pues es que yo en la iglesia organizamos como casi una fiesta de luces, ¿no? Y teníamos acá música y todo eso. Si al final esta actividad llevó a que a los jóvenes crecieran espiritualmente, o que algún joven conociera de Cristo y aceptara de Cristo, entonces está dentro de la voluntad y el propósito de Dios, ¿no? Solamente cambiaste algunas cosas. No estoy diciendo que, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Tampoco nos queramos ir por ahí. No, pues sí, ¿no? Ya tuve un taller el sábado pasado y ya, chavos, el próximo sábado nos vemos, vamos a traer, cada quien se va a traer tantos litros de cerveza, vamos a empezar a hacer cosas muy extravagantes y fuera que nos pueden llevar al pecado, ¿no? Ese no es el punto, no nos desviemos. Más bien, a lo mejor puede decir, no, pues yo en la reunión pues solamente jugamos fútbol, ¿no? Y oramos juntos. Pero si yo hago una evaluación de lo que pasó, ese partido de fútbol al final me hizo poder hablar con los chicos, compartirles de Dios, que ellos vieran cómo me comporto en medio de un partido de fútbol, cómo se comporta un cristiano. Espero que pueda ser de bendición. Y eso hizo o llamó la atención de algunos jóvenes para decir, oye, tú eres diferente, ¿por qué? ¿No? Cuéntame más. Ah, mira, conozco a Cristo, ¿no? Si esa actividad nos está llevando, entonces estamos dentro de la voluntad y el propósito de Dios, ¿no? Dentro de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y Dios nos da esa libertad para decidir qué hacer, ¿no? Entonces, la próxima vez que ustedes digan, bueno, voy a estar orando, ¿qué voy a hacer? Sí, que Dios me ilumine, que me dé ideas, ¿no? Pero ¿en base a qué lo voy a hacer? ¿En base a su voluntad y su propósito? Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? ¿No? Y no tengamos miedo en hacer alguna actividad que digamos, ay, bueno, pues, ¿qué tan espiritual podría ser ver una película, ¿no? Yo podría decir, ¿qué tanto eso te acerca o te aleja de Cristo, ¿no? Si eso lejos de alejarte, lejos de acercarte a Cristo te aleja, entonces no está bien. Algo con lo que ya casi estoy por terminar es que el fundamento vital de la planeación es la oración. La pregunta es ¿por qué? ¿No? No solamente es porque Jesús lo hizo, ¿no? En Marcos capítulo 6, versículo 46 dice así, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas, ¿no? Este es un texto que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me impacta mucho, porque si tú puedes leer en otro momento Marcos capítulo 6, te vas a dar cuenta que esto que hace Jesús es después de que alimenta a 5,000 personas, ¿no? Estuvo predicando todo el día
y después hace un milagro asombroso, ¿no? O sea, es ahí, a lo mejor uno como pastor puede decir, hermano, ese es el momento de dar los avisos para que vengan el próximo domingo, ¿no? Hay que pasar el alfolí para recoger las ofrendas, ¿no? Ahorita que todos están animosos y eufóricos, ¿no? Sin embargo, lo que hace Jesús es subir a solas y orar. Creo que hoy en día, después de un evento así, que tú dices, wow, ¿no? Estuvo genial, imaginemos así, no sé, un evento en el auditorio más grande de su ciudad, así, no sé, 5,000 personas aceptaron de Cristo, la alabanza muy padre, o sea, Dios bendijo económicamente y todo. O sea, yo creo que después de eso lo que haríamos mucho sería tuitear, compartirlo en Facebook. Qué gran bendición, ¿no? O sea, alabado sea nuestro Señor, o incluso en el mismo evento transmitir, ¿no? En cierta manera no está mal, ¿no? Porque en cierto punto podría decir, bueno, la gente sabe que, bueno, estás como compartiendo lo que crees o tu fe a la gente que te rodea, ¿no? Sin embargo, tal vez lo que haría Jesús sería ir a orar a solas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la alumna ejemplar Edith? Mm, Pues porque sin oración no hay visión y no hay misión. Y sin oración podemos hacer todo y puede que nos salga súper bien y tengamos muchísimos jóvenes, pero no estaríamos acorde ni a la voluntad ni al propósito del Señor. Estaríamos trabajando con nuestra carne, con nuestras fuerzas, que tarde que temprano se van a terminar. Y en este ejemplo nos enseña que tengas éxito o no tengas éxito en el ministerio, tenemos que ir siempre con el Padre a orar por cada joven y, y Él quizá nos dará esa convicción de seguir haciendo las cosas o de frenar o de parar o de volver a hacer otras cosas, no lo sé, pero solo es con Dios y esto me ha vuelto así como que a redireccionar el ministerio o lo que estamos haciendo es con Dios, porque sin Él no vamos a hacer nada. O sí, puede que nos salga todo muy bonito, pero si Él no está con nosotros, si Él no nos está agarrando de la mano, somos bien propensos a perdernos en el camino. Y pues qué gran lección el redireccionar nuevamente y ponerlo todo en las manos del Señor, todo. Exacto, exacto. Eh, el fundamento vital de la planeación o de la programación es orar para centrarnos en Dios y nuestro corazón no sea corrompido, ¿no? Que nuestro corazón no se desvíe, porque esa es la parte más importante, ¿no? ¿Por qué Jesús va a orar después de un evento tan importante, ¿no? Para estar en comunión con Dios, porque al final de cuentas era humano, ¿no? Y siendo humanos nos podemos dejar llevar. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que es como, wow, estuvo genial este evento. Y nos empezamos a enfocar tanto en las actividades que nos olvidamos de los jóvenes y nos olvidamos de nosotros, de nuestra relación con Dios, ¿no? Y olvidamos que lo más importante para Dios es nuestra relación, ¿no? Yo siempre he creído que muchas veces Dios puede hacer, no sé, eventos grandísimos e inimaginables. Bueno, últimamente lo he creído y hablando con mi esposa también hemos compartido la misma visión. Dios puede hacer, no sé, un evento de 1,000 personas para solamente hablar al corazón de una persona. Y puede ser que esa persona seas tú. Y eso es lo más impactante, ¿no?
para que nos podamos dar cuenta o acercar, ¿no? Dios tuvo que mover cielo, mar y tierra. Dios tuvo que mandar a su Hijo, morir y resucitar para que nosotros lo conociéramos, ¿no? Dios tuvo que organizar un evento masivo, inimaginable, para que nosotros pudiéramos conocerlo más, para que nosotros pudiéramos acercarnos más a Él, ¿no? O conocerlos de otra manera. Entonces, la oración nos ayuda a que nuestras emociones y nuestros pensamientos puedan enfocarse con Dios, ¿no? Podamos tener esta relación con nuestro Señor, porque si no, pues nos vamos a estar dejando llevar por otras cosas que no son de Dios, que no son parte del Espíritu Santo. Y en algunas cuestiones, si tú checas los frutos del Espíritu Santo, puedes ver que algunos de ellos evocan mucho a las emociones, ¿no? Entonces, a veces el hecho de orar nos puede enfocar a poder concentrarnos en Dios. Ok, Brittany, ¿quieres compartir algo? Sí, justamente hoy estábamos haciendo el devocional y encontramos en Proverbios 16:9 que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Creo que va muy de la mano con lo que estás comentando, no solo también para que como seres humanos nos dejemos guiar por las emociones y creamos que salió bien o fue un éxito lo que hicimos por nuestras fuerzas, porque somos inteligentes, porque tenemos sabiduría, sino todo lo que haces sea para la gloria y honra de Dios y para que el propósito que Él quiere sea cumplido y no seamos nosotros el centro, sino Él y su presencia. Ok, perfecto, excelente. Eso complementa mucho a esta parte del taller. Y es bueno poder escucharles y que puedan participar. Así podemos ir enriqueciendo y complementando como el conocimiento, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, como conclusión, oramos para enfocar y estar en un mismo sentir con Dios, por así decirlo, ¿no? La base de las actividades que realicemos en la iglesia deben de estar deben de estar basadas en su voluntad y su propósito. Y aquí Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Si uno quiere hacer que sus reuniones de jóvenes todos los, no sé, viernes o sábados sean partidos de fútbol o juegos de mesa, solo tengamos en cuenta si se están cumpliendo estas acciones, ¿no? Ya lo demás es poner un calendario, poner fechas, organizar a la gente. Son temas más concretos en cuanto a organización. No quisimos abordarlos por completo porque si no nos iba a llevar mucho más tiempo. Entonces, solamente podemos ver o estamos viendo aquí un principio. Y si desean conocer más, voy a hacer un comercial, pues ahí está el diplomado en Ministerio Juvenil. No es cierto, no es cierto. Ya, yo espero que más adelante podamos dar a lo mejor un taller más completo con respecto a la planeación. Entonces, muchas gracias, chicos, muchas gracias, hermanos. Quisiera pedirle a mi esposa, Claudia Oliva, si quisieras agregar algo más, comentar algo más. No, o sea, estuvo súper bien. Yo aquí tengo mis anotaciones de este taller. La verdad es que siempre es refrescante escuchar lo que Dios habla a través de otros y muchas gracias por compartirnos esto. Como sabemos, me encantó esta frase con la que cerramos, ¿no? El fundamento vital de la planeación es orar para centrarnos en Dios y nuestro corazón no sea corrompido. Y en mi mente inmediatamente vino pues este momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿no? Que Satanás les dijo, pero va a ser como Dios, ¿no? Y ellos no pudieron esperar como si Dios en un momento les fuera a dar el fruto o ni siquiera el recordar que Dios les había dicho que no lo hicieran, ellos querían ser como Dios, entonces lo tomaron
Entonces creo que en ese momento, como sabemos, esa relación se afectó y pensaba, o sea, lo relacionaba con eso, que muchas veces como líderes es como, bueno, toma esta decisión y vas a dar mucho fruto, ¿no? O sea, y sacamos a Dios de la ecuación. Una frase ahí que mi esposo me dijo cuando éramos novios, me dijo, en un momento que yo estaba ahí llorando, estresada por el ministerio, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, yo soy bien llorona, entonces estaba ahí con él, ay, ni me acuerdo de qué era, pero me acuerdo el consejo que él me dio y me dijo, es que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, es la fórmula perfecta para que todo salga mal. Entonces, eso es algo que lo recuerdo constantemente y me lleva a centrarme constantemente en Dios, a buscarlo más, a buscar su dirección en oración, en la palabra de Dios, en hacer lo que Él quiere, ¿no? En lo que encuentro en su palabra que Él nos dice que hagamos. Entonces yo les invito a eso, o sea, que recuerden que no sacar a Dios de la ecuación, que en todo lo que hagamos, Él siempre sea quien nos dirija, lo comuniquemos, que tengamos esta relación y esta comunicación con Dios, ¿no? Sabemos que la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Él y somos muy bendecidos en poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Entonces, muchas gracias por compartirnos este taller. La verdad fue de mucha bendición, muy refrescante recordar esto. Sabemos que como cristianos tenemos que orar, pero a veces es bueno recordar cuán importante es. Entonces, no sé si alguno de ustedes tengan una duda o quieran compartir algo, quieran aprovechar. Vamos a seguir haciendo talleres. Ahí estamos también preparándonos en un área apologética, entonces esperamos también un poquito más adelante dar algún taller al respecto. Entonces, estoy muy contenta de verles, qué bueno que se conectaron, que se pudo añadir también Brittany aquí a la transmisión. Dios te bendiga, Brittany, y su novio también. Bendiciones. Por mi parte es todo. No sé si tú quieres añadir algo, amor. No, bueno, no sé, como decía Clau, si alguien quiere comentar algo, alguna queja, reclamo, testimonio. ¿No? Bueno, ¿sí, nuestra hermana Alba? Sí, hermanos, yo quiero agradecer la oportunidad que nos dan de tomar el diplomado. Creo que para muchos ha sido un reto, ha sido volver a retomar muchos aspectos que habíamos olvidado. Principalmente, creo que uno de los factores importantes es seguir la voluntad de Dios. Y creo que los felicito porque para mí volver a retomar y volver a estudiar ha sido pesado. Clau y Sergio lo saben, pero sin embargo creo que este diplomado que llevamos en el módulo 7 y para mí, es un gusto porque me costaba mucho trabajo, hermanos. Pero sin embargo, creo que todos hemos aprendido de todos, ¿verdad? Principalmente estos talleres que ustedes nos imparten es para reforzar, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Y creo que para motivarnos unos a otros, ¿verdad? De repente como que, ya estamos agarrando la talla. Creo que vamos más allá de la mitad del material de lo que es el diplomado. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Yo sé que hacen el esfuerzo maravilloso para podernos apoyar y podernos ayudarnos con nuestras dudas. Y yo los exhorto, hermanos, a que sigamos ahí echándonos la mano unos a otros, fortaleciéndonos, principalmente que es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Tratar de seguir adelante. Ya vamos un poquito más de la mitad. Y gracias a Dios por sus vidas y gracias a ustedes, chicos, que yo sé que Dios los sigue utilizando en cada ministerio, que Dios les ha puesto en el grupo de jóvenes, como también pastores de jóvenes. Yo los exhorto a que sigamos todos fortaleciéndonos unos a otros. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por comentar, pues sí, muchas gracias por estar aquí y pues ojalá y nos podamos ver el siguiente mes para otro taller. Gracias a todos los que están con nosotros,
allí estén al pendiente de las redes sociales. Tenemos ahí, gracias a Dios, nos ha permitido colaborar con algunos ministerios y estamos muy contentos de una alianza que tenemos por ahí, que pronto saldrá y ahí estén al pendiente de nuestras redes. Muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar con una oración. No sin antes de terminar, queremos tomar la foto tradicional en Facebook. Entonces, todos sonrían a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, espérenme, una más. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias a todos. Esperamos haya sido de bendición. Les vamos a mandar el link con el video de esta conferencia, de este taller. Esperamos que también, pues, si quieren apuntar algo o alguien no lo pudo ver, bueno, puede retomar algunas cositas. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Claudio y Sergio. Oigan, nos gustaría orar por ustedes también, amigos, porque es una bendición, de verdad, que nos puedan compartir estos talleres. Estoy aquí con el grupo de consejeros de mi Unión de Jóvenes y de verdad que nos salimos bendecidos. Vamos a esperar ese taller de apologética. Vamos a compartir también esta información para que más chicos puedan estar con nosotros. No sé si tengan alguna petición de oración, Sergio y Claudia, algo por lo que les gustaría que oráramos en específico. Claro. ¿Algún plan o algo por ahí? Ay, se me vienen tantas cosas. Adelante, aquí que hay muchos guerreros de oración que van a estar deseosos. Oren por nosotros. Hay un proyecto pendiente que en mayo se va a resolver. Bueno, nos van a dar como respuesta relacionado a juvenil, pues que Dios nos ayude en ese proyecto. Y bueno, también porque, pues como les decía, ahorita estamos preparándonos en cursos de apologética, entonces que Dios nos ayude también a aprender muchísimo en este tiempo. Claro que sí, Claudia. Bueno, como son uno solo, me imagino que ahí va incluido. Vamos a orar entonces. Amado Señor, en esta hora de la noche nos sentimos bendecidos y contentos de poder ver a la familia en la fe, Señor Dios, y poder recibir esta enseñanza tan hermosa de parte de estos dos ministros, Señor Jesucristo, tuyos, estos hijos amados que Dios Todopoderoso les has permitido capacitarse y poder crecer en el ministerio, Señor Jesucristo, que es lo que hemos visto, el propósito, tu voluntad, Señor Jesús. Y ahora ellos deciden compartir esto, Señor Dios, con nosotros. Pedimos que todo lo que ellos nos han dicho, Señor Jesús, todo lo que hemos estudiado durante este tiempo, Señor Jesucristo, pueda ser llevado a cabo dentro de nuestros grupos juveniles. Permite que podamos ser de bendición a otros, Señor Jesucristo, y que la gloria siempre en todo y por todo sea para ti. Padre, en esta hora de manera especial quiero pedirte por la vida de Claudia y de Sergio. Ellos, Señor Jesucristo, tienen muchos planes y proyectos para el ministerio, para los ministerios juveniles, no solamente de aquí de México, sino de toda Latinoamérica. Pongo en tus manos, Señor Jesucristo, el proyecto juvenil, Señor Dios, que tú lo guíes, que tú los dirijas, que tú abras puertas, Señor Jesús, que tú proveas todo lo necesario, Señor Jesucristo, para que estos proyectos se puedan echar a andar. Ponemos en tus manos también este matrimonio, los planes y proyectos que ellos tengan a nivel familiar, personal, Señor Dios. También, Señor Jesucristo, que tú los dirijas y síguelos bendiciendo grandemente como hasta ahora, Padre bendito. Permite que también el diplomado pueda seguir cumpliendo, Señor Dios, su propósito, capacitar a los líderes juveniles de cada una de las diferentes, de los diferentes grupos de jóvenes, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los alumnos y a cada uno, Señor Jesucristo, de los hermanos que se están preparando, Señor. Gracias por todas tus bondades, por tus bendiciones. A ti sea la honra y la gloria en todo, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos chicos, muchas gracias. Me da gusto verlos. Reciban un saludo aquí de toda la familia de Chiapas. Gracias. Gracias, igualmente. Mucho gusto verlos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Hasta pronto.